Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. Ezequiel 47, 1 a 2. 8 a 9, 12. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que manan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas, de medicina. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. 1 Corintios 3, 9 a 11, 16 a 17. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Juan 2, 13 a 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Reflexión. Este pasaje del Evangelio de Juan 2, 13 a 22 nos muestra un momento potente de la vida de Jesús, donde expresa su fervor y defensa de la santidad del templo. Es una escena que desafía nuestra percepción de Jesús. Aquí no es solo el Maestro de la paz y la misericordia, sino también el profeta con una profunda pasión por la pureza espiritual y la adoración. La escena del templo es, en su esencia, un llamado a la integridad y la autenticidad de la fe. Jesús ve el templo lleno de comerciantes y cambistas, personas que han convertido en un lugar sagrado en un mercado. Su reacción parece inesperada y enérgica, pero expresa una verdad profunda: el espacio de Dios no es lugar para intereses egoístas, ni para el negocio de la fe. Su ira es la de quien ama profundamente el templo,
como símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo, y no puede tolerar que se degrade con fines egoístas. En este pasaje, también Jesús nos revela algo de sí mismo cuando declara: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Aquí, templo deja de ser solo un edificio físico y se convierte en símbolo de su propio cuerpo, del sacrificio que está dispuesto a hacer por la salvación. Esta frase, aunque incomprendida en ese momento, se vuelve clara con su resurrección, un acontecimiento que cambiará para siempre el concepto de templo. Jesús mismo es el templo, la presencia de Dios en medio de la humanidad. Ya a través de él se establece una